Gracias a los hermanos que colaboraron con el aseo. Si alguien está disponible para hacerlo esta semana, entonces por favor, ¿quién tiene las llaves? Fabiola. Muy bien. Entonces hablan con Fabiola que tiene las llaves. Bien, vamos entonces al texto que estamos estudiando en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y vamos a leer nuevamente los versos del 11 al 15 para retomar el estudio que estamos haciendo. ¿Ya lo tienen? Muy bien, conmigo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Vamos a orar. Amado Señor, estamos muy agradecidos contigo en esta hora, porque tú nos permites reunirnos nuevamente con el propósito de estudiar tu palabra. Y queremos rogarte de manera muy especial, Señor, que si es tu voluntad, nos permitas estar muy atentos a esta tu palabra, de tal forma que podamos glorificar tu nombre santo al ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias te damos porque todavía tenemos el privilegio de podernos reunir como iglesia, a pesar de que en la mañana de hoy faltan varios hermanos, pero rogamos que tú les estés bendiciendo, les estés guardando y permita, Señor, que tu voluntad siempre esté presente en la vida de ellos. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si mi reloj está atrasado. Tengo aquí las 11:27 minutos. ¿Sí está bien? Muy bien. Vamos a retomar entonces el versículo 12 de la semana pasada, donde estábamos enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Debemos tener presente que hablábamos la semana pasada de que es necesario renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y hablábamos de tantas cosas que son dañinas para el ser humano, específicamente para el creyente, que los separan de Dios. Por eso es importante que nosotros retomemos este verso y nos demos cuenta la segunda parte, o la parte final, que dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gran mayoría de seres humanos en la temporada que acaba de terminar olvidaron la sobriedad. Se dejaron llevar por el comercio, se dejaron llevar por las festividades, se dejaron llevar por la comida, por el trago, por el vicio y cualquier otra cantidad de cosas que sencillamente hizo perder la sobriedad. Debemos ver, por ejemplo, cosas como gastar más dinero del que se tenía en estos días. La gran mayoría de hogares colombianos, por lo menos en Colombia, reciben, los que son empleados, reciben lo que se llama la prima. Y esto se fue como agua, porque lo que importó durante estos días fue los regalos, la comida y la bebida.
la ropa, el estrenar nueva ropa y una cantidad de circunstancias que se rodean en esta situación y que lo único que hacen es hacernos perder la sobriedad. Pero noten que el Señor dice que nosotros debemos vivir en este siglo, en este mundo, debemos vivir de una manera sobria. Y cuando hablamos de la sobriedad, recuerden que hacíamos un análisis en los primeros versículos, y cuando hablábamos en Timoteo también, de lo que es vivir en sobriedad. Y la sobriedad, lo contrario es estar ebrio. De pronto algunas personas dirán, no, pero yo no tomo trago. Pero se deja influenciar por todo lo que hay a su alrededor y eso se pierde la sobriedad. Así usted no se haya tomado un trago. Porque es que la sobriedad es la que me permite, en medio de cualquier circunstancia, poder actuar como siempre lo he hecho, de manera racional. Que es a lo que Pablo también hace mención en Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, teniendo lo que se llama un culto racional. Hermano, un culto racional o un culto sobrio es aquel que me permite a mí no dejarme manipular por nada externo. ¿Sí? Y sabemos que, por ejemplo, hay muchos en este momento que están reunidos en diferentes partes del mundo, donde se está hablando de la llenura del Espíritu Santo, pero de una manera totalmente contraria a lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Donde la supuesta llenura que ellos manifiestan se da con hacer y decir cosas extrañas, como por ejemplo empezar a revolcarse en el piso, echar babasa por la boca y una cantidad de cosas que, si las buscamos en las Escrituras, nunca las vemos manifestarse. Bueno, hay una vez que se manifiesta esta situación, y lo menciona específicamente Marcos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos y un hombre se acercó a ellos y les dijo, miren, este es mi hijo que es lunático y cada cierto tiempo un espíritu lo toma y lo hace echar babasa y lo hace arrojarse al piso y arrojarse en el fuego y lo ha querido ahogar y lo ha querido matar en varias ocasiones? Esa es la única manifestación que se ve de un espíritu apoderándose del cuerpo de alguien. Pero les pregunto, ¿cuándo? ¿En qué parte de las Escrituras ven ustedes que el Espíritu de Dios se haya manifestado de ese tipo de forma en los creyentes? Y la respuesta es nunca. No hay ese tipo de manifestación. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo de Dios es Dios. Y Dios es un Dios de orden. Es un Dios que le gustan las cosas de manera tal que Él mismo se encargó de crearlas de una manera ordenada. Ese es el Dios que yo veo en las Escrituras. Yo no lo veo de otra manera. De tal forma que cuando alguien me dice ese tipo de cosas, sencillamente yo tengo que decir, en ese momento esa persona perdió la sobriedad. Y si la palabra del Señor me manda a ser sobrio, téngalo por seguro que nunca el Espíritu Santo de Dios me hará perder la sobriedad. Y en eso nosotros tenemos que ser claros. Nunca. Ustedes verán a Pablo echando babasa por la boca. Nunca verán a Pedro haciendo cosas raras. Nunca lo verán en esas condiciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no es así.
de tal forma, que es lo que dice la Escritura, en los postreros días, muchos apartarán de la verdad del oído, oyendo a espíritus engañadores y siguiendo doctrinas de demonios. De tal manera, mi hermano querido, que cualquier cosa que te haga perder la sobriedad no viene de Dios. Y te lo puedo decir concretamente. Algo que te haga perder la sobriedad no viene de Dios. Algunos estarán en contra de lo que estoy diciendo, porque para ellos es supuestamente manifestación del Espíritu Santo que alguien te toque la frente y te mande al piso y empieces a revolcarte allí como una babosa cuando se le echa sal encima. Eso no lo veo en las Escrituras. Dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad, no libertinaje. No hay tampoco manifestaciones extrañas. Si ustedes notan, en el libro de los Hechos es donde vemos actuar de manera muy específica al Espíritu Santo, y nunca vemos que hayan sucedido ese tipo de cosas. Solo vemos dos menciones específicas de personas que hablaron en diferente lengua, pero no está hablando de cosas raras, sino está hablando de idiomas, que fue el día de Pentecostés, cuando por primera vez el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes, y el segundo es cuando el Espíritu Santo vino a morar en los... se me fue la palabra. En los gentiles, que es cuando Pedro va a la casa de Cornelio y empieza a compartir con ellos el Evangelio, y como muestra de que ellos también recibían el Espíritu Santo, hablaron en diferente lengua. Pero no vemos eso nunca más repetirse en las Escrituras. En el libro de los Hechos no vemos ese tipo de cosas. Vemos una mención más, que es cuando Pablo llega a una de las iglesias y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo el día que les predicaron el Evangelio o cuándo lo recibieron? Y algunos de ellos dijeron, bueno, ni siquiera hemos sabido que existe Espíritu Santo. En ese momento dice que Pablo oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Pero no más. Lea el libro de los Hechos detenidamente y usted nunca encontrará algún tipo de manifestación en la que el Espíritu Santo haya presentado en las personas que lo recibían algún tipo de cosa rara como la que hoy se está queriendo manifestar como llenura del Espíritu Santo. Y es por la sencilla razón, hermano, que si la palabra nos está enviando, nos está ordenando a nosotros que debemos andar de manera sobria, nunca el Espíritu Santo irá en contra de esa sobriedad. ¿Me hago entender? Por lo tanto, algunas iglesias dicen, es que ustedes no le dan libertad al Espíritu Santo. Para ellos darle libertad al Espíritu Santo es hacer todas esas cosas raras de perder la sobriedad. Ahora le pregunto, ¿será que yo necesito darle libertad al Espíritu Santo? ¿Cómo se me ocurre a mí pensar que yo le puedo dar libertad al Espíritu Santo, que es Dios? ¿Cómo se me ocurre pensar eso? No hay razón alguna. No hay fundamentación bíblica para decir algo como
Y perdónenme lo que voy a decir, hermano, pero es que hay personas que están enseñando al Espíritu Santo de Dios como si fuera un pelele al cual yo lo puedo poner a hacer lo que yo quiera. Olvidando ciertamente que Él es Dios y que Él es el que tiene la autoridad sobre mí. Es Él quien me da libertad. Es lo que dice la Escritura. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es Él quien me da la libertad a mí, no que yo le dé libertad a Él. Es ahí donde se puede cumplir lo que dice la Escritura. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y por qué necesitamos ser libres? Porque estábamos siendo esclavos del pecado. Entonces yo no puedo de ninguna manera concluir que tengo que darle libertad al Espíritu Santo, cuando Él es el que me ha dado libertad a mí. No tiene ningún sentido. Por eso yo necesito ser congruente con lo que la palabra enseña. Y este tipo de enseñanzas, hermanos, han hecho mucho daño durante mucho tiempo a las personas que oyen estas predicaciones. ¿Por qué? Porque les están haciendo pensar que usted tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. ¿Le parece eso lógico? Usted tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. Hermano, qué triste llegar a ese tipo de conclusión. Fue el Señor quien dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él no nos transfirió su autoridad. ¿O sí? De ninguna manera la transfirió. Porque esa autoridad solo le pertenece a Él. Algunos podrían tomar el verso que dice: os he dado autoridad para que echéis fuera demonios, pongan las manos en los enfermos y sanen, y cosas como esas. Ahí nos transfirió la autoridad. No. Simplemente nos dio un poquito de su autoridad. Un poquito. Y noten ustedes que eso a quienes les fue dado. Solo a los apóstoles. Fue a ellos a quienes les dijo: pongan las manos en los enfermos y sanarán. No a nosotros. Nosotros no estábamos ahí en ese momento. Y algunos podrían decir: sí, es que hay que interpretar lo que es para nosotros también. Pero déjeme decirle: no, Señor. Porque hay cosas que solo se dieron para unas personas, que en este caso fue a los apóstoles. Y ellos no lo pudieron hacer siempre. No era que Pablo fuera por el camino preguntando: ¿dónde están los enfermos? Tráiganme los que los voy a sanar. No. Era a quienes Dios quisiera sanar. ¿Sí? Noten ustedes que Pablo tampoco se fue por las ciudades diciendo: a ver, tráiganme a todos los endemoniados que les voy a sacar los demonios. ¿Cuántos demonios sacó Pablo? Uno. Si usted lee congruentemente las Escrituras, si usted lee con detenimiento, notará que una sola vez Pablo echa fuera un demonio. Literalmente. Que es el de la muchachita que estaba adivinando en Éfeso y estaba detrás de ellos todo el tiempo molesta y molesta, diciendo: estos son hijos de Dios, escúchenlos. Estos son hijos de Dios, escúchenlos. Ella no estaba diciendo mentiras. Pero Pablo estaba molesto. ¿Por qué? Porque no era ella la que estaba encargada de decir eso. A ella no le había sido dado eso. Era el Espíritu que estaba en ella la que estaba tratando de hacer ese tipo de manifestación allí. Y por eso Pablo voltea y con solo mirarla le dice, sin hacer espectáculo, sin que ella cayera echando babasa ni nada de esas cosas, le dice: sal de ella. Y dice: y el Espíritu inmediatamente la dejó.
Inmediatamente. No hubo show, no hubo espectáculo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Pablo nunca perdió la sobriedad. ¿Me hago entender? Pablo habría podido decir: oiga, qué bueno, esta muchachita está siendo usada para que la gente nos oiga. Por el contrario, en medio de la sobriedad, Pablo entiende que quien está hablando a través de ella no es Dios. Y por eso voltea y le dice: sal de ella. Con toda la autoridad. Y de inmediato, el Espíritu la dejó. De inmediato. Pero si ustedes quieren más en torno a la situación, noten por ejemplo el relato del endemoniado gadareno allá en Lucas. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la isla donde se encontraba el gadareno, dice que los espíritus que estaban en este hombre salieron al encontrarle. ¿Y se acuerdan qué le dijeron? ¿Se acuerdan qué dice el relato? Dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos atormentas? ¿Se da cuenta? Y el Señor apenas estaba llegando a la isla. Apenas estaba llegando. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo porque somos miles. Bueno, hora de salir. Señor, no nos arrojes al infierno todavía. Déjanos ir a los cerdos que están ahí. Bueno, vaya. El endemoniado cayó inmediatamente echando babasa por la boca, ¿cierto? Empezó a revolcarse y dar brincos grandes y todo eso. No. Dice: de inmediato salieron de él y encontraron del que había salido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. En otras palabras, a partir de ese momento, este hombre había vuelto a ser sobrio. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo podemos enseñar que una manifestación de falta de sobriedad viene de Dios, cuando es el mismo Dios el que nos está mandando en su palabra a que seamos sobrios? ¿Me hago entender? Por esa razón, mis hermanos, es que nosotros no podemos dejarnos llevar por eso. Y por eso dice aquí: vivamos en este siglo sobrio. Usted y yo, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, nunca podemos permitir que se nos pierda la sobriedad. ¿Por qué? Porque esa sobriedad nos la da el Espíritu Santo de Dios. Noten ustedes que por lo general las personas que empiezan a ser dominadas, a perder su sobriedad, cuando empiezan a dejarse dominar por el alcohol, por el vicio, cualquier otra situación que pueda llegar a entorpecer nuestro razonamiento correcto, empiezan a hacer cosas de las cuales después se arrepienten. Hay personas que se toman unos traguitos y de una vez empiezan a soltar la lengua. Y a todo el mundo quieren,
Otros se toman unos tragos y empiezan a pelear con todo el mundo. Otros se ponen a chillar. Otros les da por reírse. A otros les da por bailar. ¿Por qué? Porque ya se perdió la sobriedad. Y hoy, hermanos queridos, tristemente hay muchas iglesias que están promoviendo la falta de sobriedad entre los creyentes, haciéndolos rugir como leones, que porque ellos tienen el espíritu de león de la tribu de Judá. A otros los ponen a ser como pollitos, que yo no sé de dónde los sacarán. A otros los ponen a dar botes, a dar vueltas, y dicen, es que el Espíritu de Dios la tomó y la puso a dar vueltas. Hermanos, que, perdónenme, pero qué mofa tan terrible se hace al Espíritu Santo de Dios cuando se dice que ese tipo de manifestaciones son de Él. Y nosotros necesitamos tener algo muy claro entre esto. Ustedes saben que nosotros, cada uno de nosotros tiene unas características para hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que Fabiola sabe preparar un pescado al ajillo muy especial, de tal manera que cuando usted prueba ese pescado, usted dice, lo preparó Fabiola. ¿Sí? Lo mismo sucede con otro tipo de cosas. Con los frijoles de mi mami. Los preparó la hermana Leonor. ¿Sí? O con la forma de hacer el aseo. Cuando usted hace el aseo, uno dice, por aquí estuvo fulano. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros empieza como a adquirir un sello personal. El Espíritu Santo de Dios es igual. Él tiene su sello. Y cuando Él obra en nosotros, obra siempre dejándonos ser sobrios. De tal forma que tan pronto usted vea que algo en una persona que dice ser creyente está haciéndole perder la sobriedad, es porque no es de Dios. ¿Me hago entender? Esto hablando solamente de la sobriedad. Hermanos, usted y yo como creyentes estamos llamados a vivir en este mundo de una manera sobria. En otras palabras, no podemos estar haciendo tonterías que algunos llaman manifestaciones del Espíritu Santo como si fueran de Dios. Y es lo que la palabra, recuerdan que lo leíamos en Timoteo, ¿sí? Que algunos enseñan doctrinas de hombres como si fuesen palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Ese tipo de cosas, por ejemplo, que le digan, es que si usted no dice a la vasalla Rabajama, rompe la vajalla, usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Si usted no dice eso, entonces usted se lo aprende de memoria para poder decir que tiene el Espíritu de Dios. Y son tan faltos de sobriedad los que enseñan eso, que cuando lo oyen a usted decir eso, dicen, sí, ya lo tiene. ¿Se da cuenta? Hermano, qué ceguera tan terrible en la que se encuentra mucha gente que dice ser enseñada por la palabra de Dios. Nosotros con mi mamá tuvimos la oportunidad de ir un domingo a una iglesia que queda ahí al pie de la casa, ¿no?
y empezando que la predicación fue de una muchacha, no era ni siquiera una señora, sino era una muchacha muy joven. No era un hombre. No era un hombre, empezando ahí. Y entonces ella, pues ahí podemos comprobar todo lo que el pastor decía, 10 minutos de predica y 50 minutos de bulla. El baterista con una extensión, o sea, todo tal cual se habla. Y algo que ella decía es que, y así como lo que en el momento de la alabanza ella decía, pero brinquen, salten, como yo los veo escuchando un reggaetoncito mundano y así se mueven, demuéstrenle al Señor que también está en su corazón, y entonces todo el mundo gritaba, y nosotras pues con mi mamá, entonces también brincaron ustedes. También brincaron. Yo con mi mami, yo le dije, esto no es de Dios, pero todo, cantidad de gente, y sí, y eso, entonces brinquen y salten, entreguen al Señor. Y entonces ella empezó en la meditación, ay, no recuerdo bien qué fue el David. Y entonces ella cerró los ojos y se puso a llorar y dijo, yo sintieron que me influyó, sentí que me influyó. Y todo el mundo, no, pero yo dije, yo miraba a mi mamá, o sea, una recopilación, entonces, pues cada cosa que entraba hasta que salí, exactamente, yo le decía, era falso maestro, o sea, no es una iglesia que está molestando el nombre de Dios, no lo es, o sea, dice ser cristiana, pero no lo es, o sea, yo no vi ahí nada. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor es clara. Y tres veces pasó la ofrenda, 3 veces. Entonces aquí tenemos que por la mañana, por la tarde y por la noche. Bueno, hermanos, si hablamos de sobriedad, usted y yo debemos tener muy claro que cuando el Señor habla de que seamos sobrios, nunca se va a contradecir y nos va a hacer perder la sobriedad. Nunca. Tenga eso muy claro. El Señor es el que manda que nosotros debemos vivir en este siglo de manera sobria, no dejándonos llevar por los intereses y por toda la cantidad de cosas que el mundo está haciendo. Es lo triste ver hoy cómo iglesias que se dicen cristianas están buscando mecanismos para entretener a la gente y que no se les vaya. A diferencia de cuando es el Señor el que los trae. Porque es que la palabra me dice concretamente que el Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Es el Señor, no soy yo. Entonces yo no tengo por qué entretenerlo, y si usted algún día se quiere ir, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Yo no puedo decirle, ay no, hermanito, no se vaya, ¿cómo le ocurre? ¿Qué le disgustó? Venga que aquí lo ponemos a funcionar como usted quiera para que las cosas funcionen. No, no puedo hacer eso. Porque es que la palabra del Señor me manda a mí, como hijo suyo, a ser totalmente diferente de lo que hace el mundo. Totalmente. Pero notemos qué es lo que está pasando. Se perdió la sobriedad. Se perdió la sobriedad en aquellos que se dicen hijos de Dios. Uno, tal vez, de los ejemplos que mejor tenemos en las Escrituras de la adoración es a David. David era músico. Y como músico que era, una sola vez, lo vemos a él haciendo algo que fue vergonzoso para su esposa, pero para él no. Una sola vez. ¿Se acuerdan cuál era? Sí. ¿Ah? Cuando trajo el arca de regreso. El arca del Señor, el arca del pacto, había estado fuera de Israel durante muchísimos años.
Y David tiene el privilegio de transportarla de nuevo hasta el pueblo de Israel. Así que su corazón rebosaba de alegría. Y en medio de esa alegría, él empieza a danzar, pero no a gritar como loco por la calle, sino a danzar, diciendo: Señor, me has permitido el privilegio de traer tu arca nuevamente. Pero su esposa Mical, que estaba por allá arriba en una ventana, lo estaba viendo, y como algunas de ustedes a veces suelen hacer, dijo: ay, no, qué oso, el rey haciendo ese oso en público, qué cosa tan horrible, debería guardar compostura. Eso fue lo que hizo Mical. Ella estaba mirando al rey cómo brincaba y saltaba y daba gritos de júbilo glorificando al Señor, y invitaba al pueblo a que alabaran al Señor. Pero ella dijo: ay, qué vergüenza, todo un rey en esas. Por eso el Señor la hizo estéril. ¿Se da cuenta? Ella menospreció a David por glorificar al Señor. Pero vemos otro caso en las Escrituras. Son contados los casos que vemos en las Escrituras. Y el otro es el de Miriam. ¿Recuerdan quién es Miriam? Sí. La hermana de Moisés. Después de que el pueblo de Israel ha atravesado el Mar Rojo en seco, y ellos tienen el privilegio de ver cómo Dios hace caer toda la fuerza del mar sobre el ejército de Faraón, dice que Miriam empezó a correr y a danzar en medio del pueblo cantando. ¿Se acuerdan qué cantaba? Sí. Echó a la mar al jinete y al caballo y nos dio la libertad. Y su canto no le importaba si rimaba o no rimaba. A ella no le importó quién la estuviera viendo, porque había en su corazón un deseo inmenso de glorificar al Señor. Amén. Pero nunca perdió la sobriedad. Ella no se desnudó. Ella no brincó como loca por ahí y le tiró piedras a la luna. De ninguna manera. Ella sabía lo que estaba haciendo. Estaba glorificando a Dios. Nunca perdió la sobriedad. Al igual que lo hizo David. Por eso David, también cuando escribe el Salmo 150, ¿se acuerdan qué dice? Te alabaré. No, ese no es así. Dice: alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle con pandero y danza, con cuerdas y flautas. Estoy para... ¿Sí? Todo lo que respira. Alaba. ¿Se da cuenta? Que no es un malo cantar y celebrar el momento y todo eso. No digamos que sea malo,
motivación. El problema es que aquí en